Buenos días, hermanos. Para comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre desde ahora y por todos los siglos. Estamos aquí ante tu divina presencia y te damos gracias porque eres bueno, por tus misericordias, por la vida, la salud, el alimento, la salvación, el perdón, y ahora por tenernos acá a escuchar de tu santa palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija y que este tema sea un tema que nos lleve a un reavivamiento, que nos lleve a una reforma en nuestra vida y así muy ligero estar contigo en el cielo por la eternidad. Bendícenos, aleja lo malo, levántanos con tu unción, con tu perdón en Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy tenemos la cuarta serie de la conferencia Nuevo Orden Mundial. El título para la conferencia de hoy es Una herida que sana. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 3 al 7. Vamos a mirar. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eventos de los últimos días, página 113 nos dice: no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Hermanos, sí, tengamos muy en cuenta este texto y a través de toda la conferencia lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a recordar. Recuerden la frase, Roma nunca cambia. Para poder comprender bien el tema, tenemos que hacer un poco de historia. Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312 y él, como sumo sacerdote, máximo pontífice, tomó en uso el nombre vicario de Cristo. La nueva religión de Constantino se hizo católica, universal.
Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos sin arrepentimiento ni conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica, que se hizo la nueva religión de Roma en el año 321. Constantino hizo del día del sol, o sea del domingo, el día de reposo. Vamos a ver un poquito la historia en este video. En el año 312 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino, un pagano que creía en muchos dioses, afirmó haber tenido la visión de una cruz antes de una batalla. Después de su victoria se convirtió al cristianismo y finalmente la hizo una religión estatal semioficial. Constantino quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. En esa época, el cristianismo era una religión poco organizada, una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas. El emperador pretendía cambiar eso. Se dio cuenta de que esa gente no estaba muy organizada. Y si había algo que los romanos sabían hacer, era organizar las cosas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo. Reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal. Miren, Roma Una de las nunca cosas cambia. interesantes es que queda muy claro que a Constantino le interesaba más que nada la unidad. Quería que la religión cristiana suministrara Y aquí nos dice de que Constantino, cuando formó esta nueva religión, cuando formó la religión iglesia-estado, él buscó reunir a todos los gobernantes. Recuerden la frase de Eventos de los Últimos Días: Roma nunca cambia. Y él buscó la unidad, buscó todo lo que hemos estado viendo en las conferencias anteriores. una base ideológica al imperio. El objetivo del Concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente. Ahí está el objetivo de Roma. Siempre Roma, desde sus inicios, desde comenzó, el objetivo es unificar la fe en el mundo para poder llegar a controlar el mundo por medio de esta unificación. Después de semanas de debate, los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador. Más tarde, él usó su autoridad para decir: bien, señores, esto es todo. Las cosas cambiaron drásticamente con Constantino. Y ahí viene un cambio, todo cambió drásticamente en el mundo. Recuerden, esto fue en el siglo III, todo cambió en el siglo IV, perdón, todo cambió repentinamente, porque Constantino buscó la unidad y buscó forjar un nuevo orden mundial en su época, y lo logró, y así logró dominar el mundo y logró dominar las conciencias. Hay una redefinición completa de cómo se debe comprender a Dios. Era el protector del Estado, el que a su vez intenta usar la religión para sus propios propósitos y unificarlo todo, porque no puede haber desacuerdos si se maneja un Estado. Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que le parecieron adecuados para una religión de Estado. Y según lo que vemos también, hasta las escrituras las unificó y las cambió, y puso las escrituras que a él le convenían para así poder lograr su nuevo orden mundial. Aquí estamos viendo los inicios de Roma, los inicios de la Iglesia Católica Romana, los inicios del papado, y estamos viendo que en sus inicios siempre han buscado hacer lo mismo, porque Roma no cambia, hermanos. Aunque el Concilio de Nicea no decidió oficialmente el contenido de la Biblia cristiana, Constantino dejó en claro qué evangelios consideraba aceptables. Él dejó claro los evangelios que él consideraba aceptables. Y ahí se instituyó un nuevo credo, una nueva religión, con la cual forjó un mundo donde dominó el mundo y logró hacer todas las cosas que él quiso hacer por medio de esto. Roma no cambia. Vamos a continuar con esta historia
para que descubramos toda la verdad. Por eso es necesario ir a la historia y por eso estamos viendo la historia. Vamos a continuar. El papado alcanzó a tener el poder absoluto a partir de su ascensión en el año 538 después de Cristo, cuando fue colocado en el solio papal Virgilio I, apoyado por el emperador Justiniano. De allí en adelante, la Sagrada Escritura nos dice que este poder, el papado, contaría con un periodo de poder de tiempos y medio tiempo, que también equivalen a 1200 días, simbolizando 1260 años literales. Si situamos el punto de inicio de este periodo de tiempo como fecha en el año 538, este periodo llegaría a extenderse hasta el año 1798. Durante el transcurso de estos 1260 años, Roma adquirió el poder absoluto en el mundo y trató de destruir al pueblo de Dios y a todos los hijos de Dios, porque se oponían a sus principios, porque se oponían a sus ideales de adoración, y así forjó una institución que tuvo como nombre la Santa Inquisición, un nombre mal llamado. Vamos a ver la historia. El objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía, y para acabar con la herejía debemos acabar con los herejes. Acá está el gran objetivo de Roma y Roma papal en ese periodo de tiempo de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Durante todo ese periodo tenían un objetivo en común: acabar con la herejía, entre comillas, acabar con el pueblo de Dios, destruir el pueblo de Dios, porque era el único pueblo que se oponía a todos sus propósitos de adoración a ellos y de adoración a Satanás. Vamos a continuar con el video. Bernard Guy, 1324. El Papa nombró a muchos sacerdotes y frailes inquisidores y los mandó a tierras germanas y francesas para que acabaran con los criminales religiosos. Y fueron nombrados sacerdotes y fueron nombrados personajes que fueron por todo el mundo persiguiendo a los hijos de Dios. Algunos los mataron, a otros los quemaron, a otros los torturaron, a otros los hicieron retratarse, pero supuestamente estaban cumpliendo con el objetivo. Pero hermanos, no, el pueblo de Dios es inamovible y nosotros los hijos de Dios con Cristo venceremos aún hasta que nos maten el cuerpo físico. Los herejes que rehusaron retractarse de sus creencias y continuaron predicándolas fueron quemados en la hoguera. Si fracasaban los herejes iban al infierno. El objetivo de todo esto era salvar a tanta gente como fuera posible, pero había que hacer ciertas cosas si se querían salvar muchas vidas. Entonces lo que ellos decían era que ellos eran los salvadores y para poder salvar muchas vidas era necesario estos ajustes extremos. Ese era el concepto que ellos tenían, porque ellos eran los que estaban salvando el mundo en esa época, una época de crisis mundial en esa época. El pontífice anunció de forma oficial a sus obispos la llegada de los inquisidores a los burgos y pueblos de Francia, Italia, Alemania y España. Ordenamos que se les reciba amablemente y que se les trate con honor, dándoles buenos consejos. Y ellos eran los que daban las órdenes, aún al poder civil, y ordenaban que estos inquisidores fueran recibidos como reyes. Ellos eran los que dictaban las leyes y daban órdenes. Vamos a tener muy presente, Roma nunca cambia según eventos de los últimos días. Consejos, ayuda y apoyo, de tal modo que puedan realizar la tarea que les ha sido encomendada. Durante este periodo murieron aproximadamente unos 50 millones de cristianos bajo el poder romano. Esto es lo que la historia nos ha narrado, esto es lo que la historia nos dice. Pero en 1798 la historia de este poder cambia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:3: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada
y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Dice el conflicto de los siglos, página 636. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia, y la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. En el año 1798 el papado recibió una herida de muerte bajo un emperador muy conocido por todos los que estudian la historia, Napoleón Bonaparte. En el año 1798 este emperador infringe la herida de muerte sobre el papado. Miren lo que nos dice la historia. Cuando en 1797 enfermó gravemente Pío VI, Napoleón dio la orden de que en caso de que muriese el papa, no se eligiera otro sucesor en su lugar y que se aboliese el papado. Pero el papa mejoró y pronto se quebró la paz. Beltier entonces entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó la república. El pontífice, ya anciano, rehusó violar su juramento y reconocerla, y fue llevado de prisión en prisión, hasta que, aniquilado por la fatiga y las tristezas, murió el 19 de agosto de 1799 en el castillo de Valencia, Francia, a los 82 años de edad. Todo esto sucedió, y todo esto nos está diciendo que la profecía se cumple. 1260 años de poder, pero al final de estos 1260 años era necesario que esta bestia, era necesario que este poder tuviera una herida de muerte, y esa herida, ya vimos, fue instaurada, fue dada por el emperador Napoleón y su general Beltier en 1798. Vamos a ver lo que nos dicen ellos mismos acerca de esta herida en este video. 19 de febrero de 1798 fue detenido en Siena, en Florencia. Ahí nos está dando este sacerdote la fecha y nos está diciendo lo que pasó. Y finalmente en Francia, en Valencia, Valence de Francia, al norte de Avignon y al sur de Lyon. Quitó Roma, abandonó Roma ya agonizante. Pidió que lo dejasen morir en Roma, y contestó el general francés que lo detuvo. Ahí nos está contando la historia. Esto es historia real contada por ellos. Morir se puede hacer en cualquier sitio. Entonces pasó los Alpes en una camilla. Lo conducieron en una camilla para pasar los Alpes, ya agonizante. Fue encerrado en la ciudadela de Valence, en la torre, y murió detenido prisionero en la ciudadela de Valencia. Eso no se sabe, que Pío VI murió prisionero en Valencia, detenido. El gobernador de la ciudadela mandó un mensaje a París diciendo: el último papa ha muerto. Y aquí se dividió el imperio papal. Ya con la herida de muerte dejaron de tener el control en el mundo. Dice la historia, el papado, al encontrarse acometido por Napoleón Bonaparte, perdió dos elementos fundamentales e inherentes. Primero, perdió sus territorios. Luego, la efectividad de sus leyes trazadas por medio del Código de Derecho Canónico. Leyes que comenzaron a dejar de ser consideradas por los reinos europeos y posteriormente por todas las colonias. Además, desde dicha fecha, 1798, en que se dio la herida mortal, hasta 1929, al papado no se le permitió tener absoluta potestad sobre dichos territorios. Es más, esta situación iniciada por Napoleón Bonaparte, al dejar al papado desposeído del poder temporal, pues no poseía un territorio propio. Allí fue dada la herida mortal y el papado quedó renegado a no tener más control en el mundo. Pero hermanos, la profecía en Apocalipsis 13:3 marcaba de que esa herida mortal debía ser sanada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este suceso ocurrió un siglo más tarde, en el llamado Tratado de Letrán,
con Benito Mussolini. Él le devolvió sus territorios al papado, al serles entregados al Papa Pío XI en el año 1929 mediante dicho tratado y dándose sobre dichos territorios una potestad absoluta. Italia reconoció a la Santa Sede la plena propiedad y la exclusividad y la absoluta potestad y jurisdicción sobre todo el Vaticano, según está constituido actualmente con todas sus pertenencias y dotaciones, creándose la Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las modalidades que dicta el presente tratado. Este fue el tratado que se hizo. Recuerden, hermanos, ya la herida empieza a sanar, 1929, y recuerden el texto de eventos de los últimos días. Roma no cambia. Este tratado no solo le otorgaba los territorios al papado, sino que desde la firma del mismo se le reconoce a la Ciudad del Vaticano la sede papal, la calidad de Estado o nación. Aquí se creó la Estado-nación del Vaticano, con lo consiguiente una soberanía nacional, constituyéndose así en un Estado más sobre la tierra. Italia reconoce a la Santa Sede en el campo internacional. Mediante dicho tratado se le reconoce además al pontífice romano como el único gobernante supremo de este estado, la Ciudad del Vaticano. Y así queda soberano en el mundo, naciendo un nuevo reinado, una nueva nación, y la herida mortal comienza a sanar. 1929 con el Tratado de Letrán, dado por Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Vamos a ver qué nos dice el video acerca de esto. Estos son noticias del Vaticano, estos son documentales del Vaticano ellos mismos. El Estado-Ciudad del Vaticano no es lo mismo que el Vaticano. La Iglesia nació hace 2000 años. Ahora, ellos mismos están haciendo la diferencia, que el Estado que se formó en 1929 no es lo mismo que la Iglesia, no es lo mismo que el Vaticano, es algo diferente, algo que se formó en esta época, 1929, y es algo diferente. Pero el Estado-Ciudad del Vaticano, con sus pequeñas fronteras, hace solo 80. Para celebrar su aniversario, ha organizado una exposición de objetos y documentos inéditos que recorren su breve historia. Uno de los documentos más significativos es el Acuerdo de Letrán o Pacto Laterano, con el que se reconoció en 1929 la independencia y soberanía del Estado más pequeño del mundo. Y ahí se le dio la independencia y la soberanía a este Estado. Es el Estado más pequeño del mundo, pero es el Estado que domina el mundo, hermanos. El Tratado de Laterano reconoce en nivel internacional la existencia de la Santa Sede como órgano central del gobierno de la Iglesia Católica, y entonces Italia y la Santa Sede se reconocen mutuamente. La muestra incluye la mesa y las sillas originales que se utilizaron cuando se firmó el tratado. Bueno, esta es la mesa en la que el cardenal Pietro Gasparri, que era secretario de Estado, y Benito Mussolini, que era el jefe del gobierno italiano, firmaron en el Palacio del Laterano los documentos del tratado. Como Estado, el Vaticano tiene desde entonces su propio sistema postal, telefónico y eléctrico, e incluso tiene su propio sistema para obtener ciudadanía, la cual no se hereda o se adquiere naciendo allí, sino que depende del trabajo que se tiene al servicio del Estado. La tienen los cardenales, los miembros de... Y nace un nuevo Estado, Iglesia, y nace un nuevo poder, y empieza la herida a ser sanada, con independencia total, pero empieza a ejercer su dominio en el mundo. Recuerden, hermanos, Roma nunca cambia. Vamos a ver con qué fines quiere alcanzar el poder en el mundo. Las representaciones pontificias, los guardias suizos y los laicos que trabajan en el Vaticano. La mayoría de sus edificios no son del Renacimiento, como lo demuestran imágenes topográficas y planos aquí expuestos, o esta gigante maqueta que revela qué hay hoy por hoy dentro de los muros del Vaticano. Esta exposición puede también ayudar a la gente a ver que no hay ningún secreto detrás o adentro del Vaticano, más bien que todo lo que se vive aquí, todo lo que se puede considerar está presentado y la gente lo puede conocer.
La exposición incluye Eso no es cierto, porque siempre los poderes de esta tierra que quieren dominar para alcanzar adoración, siempre han tenido secretos. Y detrás de esos secretos es el control y el dominio de la humanidad. Siempre han tenido como secreto dominar el mundo y forjar un nuevo orden mundial. otras curiosidades. Las más impresionantes son esta tiara de Pío XI, esta capa pluvial o este coche, un Citroën Victoria de 1929, considerado uno de los primeros papamóviles. Pero a partir de 1929 la herida comienza a ser sanada y esta herida sigue sanando. En 1962 ocurrió un suceso extraordinario en el Vaticano, en Roma. Hubo algo que es muy bien conocido por algunos, que se llamó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el Papa en otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio, ya que falleció un año después. El 3 de junio de 1963, las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, y hasta su clausura en 1965. La herida continúa siendo sanada. Fue el concilio que contó con mayor y más diversas representaciones de lenguas y etnias. Fue donde hubo más representación del mundo, allí en Roma. Fue el concilio que contó con más diversas representaciones de lenguas y etnias, con una medida de asistencia de unos 2.000 padres conciliares procedentes de todas partes del mundo. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas. Empezó la herida a seguir sanando, comenzó a sanar más. Hubo un refrigerio más para esa herida, y aún hasta miembros de otras confesiones religiosas. Se empezó a forjar un nuevo orden mundial, se empezó a forjar una sola religión. Recuerden estas fechas: 1929, el edicto de Letrán, comienza la herida a sanar. 1962, Concilio Vaticano II. 1965, la tercera fase de este concilio, donde hubo mucha representación aún de otras confesiones religiosas. Vamos a ver qué nos dice el video. Hace 50 años, dice el video, 11 de octubre de 1962. 2.500 padres conciliares se reúnen en Roma para celebrar una gran asamblea. Y aquí está la reunión. Y acuden de todas partes del mundo. Un poder que había perdido toda autoridad en 1978, luego vuelve a adquirir poder en el mundo. 1929, 1962, esa herida continúa sanando. Y aquí estamos viendo imágenes reales de ese concilio. Y aquí ellos son protagonistas de la historia, de la nueva historia de la humanidad, en un concilio ecuménico donde asistieron miembros de casi todas las confesiones religiosas. Y mire lo que se dice: se quieren abrir las ventanas de la iglesia, y son invitados a esto. Hermanos, aquí vemos que esta herida ha comenzado a sanar. Ya esta herida está casi sana. Hermanos, pero viene una petición hoy. Vamos a situarnos hoy, 2020. Vamos a ver cuál es la petición de el Papa hoy, en el 2020. Queridos hermanos,
La desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Él, en su petición, está llevando al mundo a que reconozca que la desunión en el mundo es una herida que se le dio a la Iglesia Católica. Y nosotros no queremos que esa herida permanezca. Y miren esto, hermanos, Él no quiere que esa herida permanezca. Es decir, el objetivo es que la herida sane, para que la herida, siendo sana, ellos puedan cumplir con el objetivo que tienen: forjar una nueva religión, forjar adoración y forjar aquello que nosotros conocemos, que la palabra de Dios nos lo ha dicho y nos lo ha estipulado: forjar persecución contra el pueblo de Dios. Porque Roma no cambia. La desunión es obra del padre de la mentira, del padre de la discordia. Y aquí viene el por qué quieren que la herida sane. Hoy reunidos, yo desde Roma y ustedes allí. Y convoca a todo el mundo. Él desde Roma convocando a todo el mundo. Pediremos para que el Padre envíe el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y hace una petición, la petición de la unidad. De que todos sean uno, para que el mundo crea. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. Pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias somos uno. Y o sea, él está diciendo que herejía es saber que la unidad de ellos forja un pueblo en contra del pueblo de Dios. Que nos unge con el martirio, sabe que los cristianos son discípulos de Cristo, que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos. Y aquí hace el llamado, católicos, no interesa de cuál confesión se es. Son cristianos. Y esa sangre... Y hay que unirse en una unión de sangre. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el ecumenismo de la sangre. Y él ahí lo está afirmando. Hoy se está viviendo ese ecumenismo de sangre. Hermanos, la petición hoy del máximo líder de la iglesia es a que sane la herida, que esta herida mortal quede sanada totalmente, hermanos, porque ellos quieren que con una cabeza sana, con una herida sana, pueden forjar un nuevo orden mundial, pueden forjar un mundo nuevo para poder llevar a cabo todos sus planes maléficos en contra del pueblo de Dios. Vamos a ver en medio de esta crisis cómo esta herida sana. Vamos a ver este video. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Esta es una propaganda católica donde se hace un pedido. Miren, ahí están marcando todos los grandes líderes del mundo. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. Y ahí están todos los estamentos mundiales. Todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco, porque Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones.
¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa, y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. No può fare questo lavoro. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza, y a nosotros nos lleva esa luz. No tenemos líderes que entiendan que no se trata del mí, se trata de una representación institucional. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. Hermanos, y aquí ya se está planteando la solución al problema. Recuerden, en todo problema, en todo caos, se plantea una solución. Y la solución que están planteando todos los estamentos de la sociedad, los líderes seculares, los artistas, todas las personas, todos los estamentos de la sociedad, los políticos, todos están planteando que solo hay solución para este mundo y hay un líder que tiene esa solución, y es el Papa, hermanos. Estos son propagandas de Rome Report. Es una propaganda de la Iglesia Católica donde se muestra el pensamiento de todas estas personas. Todos a una llegan a una sola conclusión. Solo una persona puede ser la solución para esto. Y vamos a ver cómo se plantea esta solución, cómo se plantea el nuevo orden mundial. Vamos a ver estos videos. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas... Y aquí estamos viendo al presidente de Argentina. Esto sucedió ahorita en estos días. Y miren lo que él plantea. Vamos a ver la solución que él está planteando para toda esta crisis que hay en el mundo. De tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran... Ahora, lo que él pide y él lo que dice es que nadie se salva solo, es necesario ser salvado por otro, y ellos ya tienen quién es el salvador para ellos, y se plantea un nuevo orden mundial económico. Vamos a ver, continuemos con el video. Acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Vamos a ver las palabras del presidente. Solo un fondo humanitario global. Acá vuelvo y repito esa escena. De solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Vamos a ver la respuesta del presidente de Argentina. Yo creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos... Ahora, que debido a lo que está pasando, debido a la pandemia, debido al virus, ha habido un cambio de visión en el mundo. Ya saben, ellos crean el caos para luego plantear la solución. Están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirla responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, la pregunta. Acá le repito la pregunta para que comprendamos bien esta entrevista. O como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas, alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar.
algo debe cambiar. Y él hace el llamado, algo debe cambiar. Y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto. Si Ahora, y él lleva a la reflexión, hay que marchar todos juntos, un nuevo orden mundial. Vamos a continuar con lo que nos dice otro presidente de una nación muy conocida acá en el Caribe. Vamos a ver qué nos dice este presidente. Dominicanos y dominicanas, es el presidente de República Dominicana. Hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad. Y la verdad es... Y él está hablando con el corazón y con la verdad. Que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó nadie estaba preparado para ella. China no lo estaba, Europa no lo estaba, Estados Unidos tampoco lo estaba. Pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia. Y plantea la solución. Debido al problema que hay y a todo lo que está pasando en el mundo, se hace necesario un liderazgo mundial, un nuevo orden mundial, con un líder a la cabeza. Capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Hermanos, por todo el mundo, debido a esta crisis, se está proclamando la necesidad de un nuevo orden mundial, de un liderazgo mundial. Y ya vimos en el video anterior, donde se planteaba al Papa Francisco como la solución, como la salvación para este mundo. Esta herida está siendo sanada, esta herida está siendo curada, hermanos. Vamos a ver qué se planteó o qué planteó el presidente de Argentina en el G20 con esa esta semana. Hemos tomado decisiones en Argentina. Hemos tomado decisiones. Vamos a mirar los títulos. Quisiera que todos compartan nuestra visión. Estoy convencido que no seremos eficaces si no aceptamos que el mundo ha cambiado para siempre. Podemos sortear esta crisis. O sea, él primero dice que tenemos que aceptar que el mundo ha cambiado a través de esta crisis, a través de lo que está pasando ahora con el coronavirus y con toda esta crisis que hay, crisis económica y crisis de la pandemia. Y el mundo tenemos que aceptar, según él, de que el mundo ha cambiado. Eso es cierto, el mundo ha cambiado. Vamos a ver qué más sigue planteando allí en el G20. We can overcome this crisis and face this world that is emerging by designing que hay que escribir un gran pacto de solidaridad global, un nuevo orden mundial. Tenemos que estar juntos. Y plantea el mensaje que se está planteando en todas las esferas del mundo. Nadie se salva solo. La pregunta es, ¿y la herida se sana? Recuerden, hermanos, cuando esta herida se sane, cuando esta herida esté totalmente sanada, vendrá todo lo que sucedió en la Edad Media para el pueblo de Dios, porque Roma no cambia. Eventos de los últimos días, página 113. Vamos a ver este otro video para que esto nos clarifique el tiempo en el que estamos, hermanos. Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Este es un noticiero C5N de Argentina y miren la forma tan certera y correcta como enfocan todo esto que está pasando. Acompañando con el hashtag Nadie se salva solo. Ahora, nadie se salva solo. Esa es la consigna que hay en el mundo ahora. Nadie se salva solo. O sea, todos necesitamos de alguien para que nos salve. Están planteando la solución, un salvador. Días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este... ahora él nos dice que sí hay solución, que es el Papa Francisco y que él comienza a liderar todo esto que llamamos ahora nuevo orden mundial.
Nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo. Y que es necesario que se instale en Argentina y en el mundo, y que el que está liderando esto es el Papa Francisco. Esto es un noticiero de la televisión argentina, esto no es religioso, estos son noticieros, estos son noticias, y aquí se nos está informando lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Y si esto está sucediendo en el mundo, es tiempo de que nosotros pongamos la mano en el corazón y nos preparemos. Ya viene, hermanos, un nuevo orden mundial, ya viene una sola religión, ya viene la ley dominical, ya viene persecución para el pueblo de Dios. Pero gracias a Dios nosotros vamos a vencer, nosotros con Cristo venceremos y nos iremos ligerito para el cielo, hermanos. Cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y aquí está planteando, cuando todo esto pase, vamos a ver qué es lo que va a necesitar el mundo. Como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia, que sorprendió a todos, que no distingue entre poderosos o países emergentes, entre ricos o pobres, a todos ha atacado. Por eso se impone el estado presente, el estado nuevamente de bienestar, y esto eriza a muchos, eriza a los poderosos que han mantenido sus privilegios a costa del hambre de los pueblos. ¿Por qué no escuchan al Papa Francisco? Porque muchos después se golpean el pecho. Entonces acá en el noticiero se dice que hay que escuchar al Papa Francisco, y que porque muchos en el mundo no lo están escuchando, porque hay que golpearse el pecho. Ya se está planteando la solución, vamos. A misa le piden al Papa entrevistas privadas. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene? Él es el líder del nuevo mundo. Francisco, escúchenlo. Sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. Y aquí estamos viendo el mensaje del máximo líder de la Iglesia Católica hoy, que el salvarse solo no es solución, que se necesita alguien que nos ayude en este momento de crisis. Ellos se están planteando como eso. Recuerden la historia que vimos, y por eso yo quise llevarlos a la historia con Constantino. Él se presentó como el salvador para la crisis que estaba sucediendo, esa crisis mundial que había entre dos grupos, los cristianos y los paganos, y él fue el que se presentó como el salvador y forjó la solución, pero una solución con fines egoístas, con fines de adoración, con fines de ir en contra del pueblo de Dios. Eso se está planteando ahora también. Se está planteando la solución, se está planteando la salvación, se está planteando el líder que forja esa salvación, pero ya todos sabemos cuál es el fin. El fin es ir a atacar al pueblo de Dios y a Jesucristo por medio de ellos. Ahí estaba la palabra del Papa Francisco, que además durante el fin de semana le envió una carta al juez Gallardo en su calidad de presidente de jueces del CONUSUR, donde el Papa habla de el genocidio virósico que va a dejar esta pandemia, de la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad crisis con solución como factor dominante de lo que se viene. Crisis con solución, hermanos. Se está planteando que hay crisis y se está viendo la crisis, y en medio de la crisis se está planteando la solución, y la herida mortal fue sana. La herida yo la veo sanada, hermanos. Yo veo una herida que está siendo sanada ahora, actualmente, hoy en el 2020. Veo un poder que a través de la historia ha tratado de destruir y dañar al pueblo de Dios. Y veo hoy sus maquinaciones. Estoy viendo pasos de león gigante.
Estoy viendo a un león rugiente buscando a quien devorar. Pero también estoy viendo a un pueblo que ora, a un pueblo firme, como lo es la brújula, el polo, clamando a Dios y siendo salvado por Dios. Preparémonos, hermanos, lo que viene va en contra de nosotros, pero esto nos debe alegrar, porque con Cristo vamos a vencer, y mientras más ligero venga, más ligero nos vamos a ir para el cielo. Todos nosotros estamos bajo la víspera de pasar al otro lado del Jordán. Vamos, mis hermanos, adelante, con Cristo venceremos. Eventos de los últimos días, página 113, nos dice, hermanos, que Roma no cambia. A través de la historia, desde que fue creado este poder, desde el año 321 hasta hoy, Roma siempre ha tenido sus mismos ideales. No ha cambiado ni cambiará, hermanos. Y su ideal más grande es tener adoración para ellos, es tener adoración para Satanás. Y para poder conseguir esto, siempre a través de toda la historia ha perseguido a los hijos de Dios. Recuerden, hermanos, Roma no cambia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 150. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar a la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Sí, el objetivo es librar la tierra de nosotros, los hijos de Dios. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Sí, va a haber una unión, en medio de la crisis va a haber una unión, y se culpará a los hijos de Dios, hermanos, nos culparán a nosotros de toda esta crisis y de todas estas cosas que están pasando, pero nosotros con Cristo vamos a vencer, hermano. Dice: la riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, hermanos. Sí, los gobiernos seculares, los ministros de la religión y los miembros de las iglesias protestantes nos perseguirán, dice, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo procurarán destruir nuestra fe. Su fe, dice ahí, hermanos, sí, tratarán de destruir nuestra fe, pero hermanos, los hijos de Dios con Cristo somos inamovibles. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una, así dicen las escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico. Recurrirán a promulgaciones opresivas para sufrir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Sobre este campo de batalla se produce el gran último conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. El resultado va a ser persecución, el resultado va a ser que nosotros vamos a tener que ir a escondernos, pero el resultado va a ser un pueblo que espera la segunda venida de Cristo, un pueblo que se irá con Cristo por toda la eternidad, un pueblo que será victorioso, un pueblo que vencerá, porque el escudo y la adarga de ellos es el Señor Jesucristo. Dice: ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Sí, hermanos, nosotros somos ese Mardoqueo a la puerta, un Mardoqueo fiel que venció porque el Señor Jesús estaba con él. Nosotros en Cristo vamos a vencer porque Él estará con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Consejos para la Iglesia, página 611. Dice: como pueblos no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Sí, mis hermanos, nosotros no hemos hecho la obra,
Pero hoy es el llamado para que hagamos esta obra. Hoy, con todos los acontecimientos que estamos viendo, debe ser una trompeta, debe ser una voz de alarma que nos dice: vamos a empezar a hacer la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Esa es la verdad, hermanos. Tú y yo no estamos listos para esto que viene. No estamos listos para la crisis real que viene para el pueblo de Dios. Es deber nuestro, mientras veamos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar, hermanos. Sí, levantémonos, empecemos a obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha dicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No, hermanos, no pensemos eso. Empecemos a obrar ahora y el Señor en ese tiempo nos protegerá. Pero es necesario obrar ahora, es necesario ahora actuar como lo que realmente somos, el pueblo de Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tiempo ha sido descuidada. Sí, hermanos, vamos a orar, vamos a unirnos en oración para pedirle a Dios que nos dé un corto tiempo de gracia para que podamos cumplir con esa obra que por tanto tiempo hemos descuidado. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error, pero Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Sí, hermanos, Él en el pasado, en la historia, Él salvó a todos sus hijos, y podemos decir: sí, muchos murieron, pero esos murieron con la fe y la esperanza y van a tener una bendita resurrección y van a estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Ellos fueron salvados de sus enemigos, aún en la muerte. Como ellos sintieron esa salvación de Dios, cantaban, hermanos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, hermanos. Hoy tú y yo estamos en necesidad. Hoy tú y yo tenemos una gran necesidad de Cristo en nuestra vida. Esta es la oportunidad de Dios, hermanos. Abrámosle el corazón, aprovechemos esa oportunidad y dejemos que Dios sea oportuno con nosotros, nos salve, nos libre, nos dé poder y nos enseñe y nos dé fuerza para que podamos testificar la gran verdad de que hay un Dios que nos ama y puede dar salvación. Dice Testimonios, tomo 1, tomo 2, página 358. El Señor está probando y examinando a su pueblo. Ángeles de Dios están observando el desarrollo del carácter y sopesando el valor moral. Estamos siendo pesados en balanza. El tiempo de gracia casi ha terminado. Hermanos, sí. El tiempo de gracia ya casi ha terminado. Y vosotros no estáis listos. Sí, hermanos, nosotros no estamos listos. Pero gracias a Dios que todavía hay tiempo de gracia. Todavía podemos aprovecharlo. Todavía podemos buscar un cambio con el poder de Dios. Oh, que estas amonestaciones puedan llegar a encender vuestras almas. Preparaos, preparados, trabajad mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Se dará la orden: el que es santo sea santo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Se decidirá el destino de todos. Unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de habitantes de la tierra serán salvos para vida eterna, mientras que las masas que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la segunda muerte. Oh Salvador, salva lo adquirido por tu sangre. Ese es el clamor de mi angustiado corazón. Sí, hermanos, ese es el clamor de Dios, ese es el clamor de su palabra. El clamor es que encontremos salvación en Dios, que encontremos salvación en Cristo, que nosotros como pueblo despertemos, que nosotros como pueblo mostremos de qué talante somos. Somos los hijos de Dios.
Y aunque nos persigan, y aunque nos lleven a las cárceles, y aunque nos maten, nosotros con Cristo venceremos, porque con Él todo lo podemos. Gracias a Dios que tenemos un suficiente Salvador, y ese suficiente Salvador nos puede dar, nos dará y nos quiere dar vida eterna. Hermanos, Dios los bendiga, y que esta reflexión sirva para que busquemos un cambio. El cambio y el poder y la salvación la encontramos solamente en Jesucristo. Muchas gracias. Dios los bendiga.